Si nos tumban las normas, pues esto sí ya se... Ahora sí toca ir a Naciones Unidas y decir la verdad. Si nos van a tumbar las normas que tenemos hoy. Espero que no. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gororreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco con el alboroto que andan haciendo los de la oposición y los medios de comunicación en este país, diciéndole a todos los colombianos que Petro no trabaja, que a Petro no le gusta hacer nada, que porque a Petro lo que le gusta es estar viviendo sabroso. Y seguido de esto están diciendo también que Petro ya perdió las juventudes, que mejor dicho los jóvenes ya no quieren a Petro y que lentamente se está derrumbando este gobierno lleno de populismo y lleno de marañas que montó el señor Gustavo Petro. Y después de estas dos acciones que claramente son para desestabilizar al gobierno, salen con la perla. Gustavo Petro está acabando con la economía del país. Todas las cifras están en baja. Mejor dicho, les advertimos que este presidente no servía para nada, que la única disciplina que tiene Gustavo Petro es la de madrugar a tomarse su café y a estar publicando cosas en Twitter porque es el tuitero más activo que tiene Colombia. Y entonces uno va a ver y va a revisar y se ponen a decir que el señor Gustavo Petro no le gusta el trabajo, dizque porque en los últimos 7 días ha trinado 378 veces, lo que quiere decir que el presidente de la República de Colombia trinó por lo menos 54 veces por día. Y esto es inconcebible, que porque él tiene que estar trabajando, porque ya lleva la mitad de su gobierno y prácticamente no ha hecho un soberano jopo, lo que quiere decir que prácticamente no ha hecho ni según Vicky Dávila, según Luis Carlos Vélez, según Revista Semana, según Blue Radio, Caracol, la FM y RCN, que son medios de comunicación que se han declarado en oposición a este gobierno. Los mismos medios de comunicación que todos los días salen a decir que aquí vivimos en una dictadura y que Petro es un tirano. Yo no puedo creer que en una dictadura unos medios de comunicación que pertenecen a privados, que tienen intereses políticos, puedan decir que prácticamente aquí le están coartando el derecho a la libre expresión y al mismo tiempo se puedan declarar en oposición. Mejor dicho, si esta es una dictadura, qué vida tan sabrosa la que están llevando los trabajadores y los mercenarios de los banqueros, que posan como periodistas y que posan además de todo como imparciales, cuando todos sabemos que la orden es desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro. Y entonces vamos a explicarles por partes qué es lo que está pasando con la supuesta vagancia del señor Gustavo Petro, que porque los jóvenes ya no quieren a Petro, y con que el señor Petro tiene quebrado al país, porque estas son las 3 noticias con las que le han caído a este señor esta semana, porque es que no descansa la oposición en Colombia. Imagínense ustedes si estos periodistas hubieran hecho esta labor en el gobierno de Iván Duque o en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el de Álvaro Uribe Vélez, mejor dicho, ya viviríamos en Suiza. Pero como aquí la orden es caerle a Petro, como aquí la orden es, mejor dicho, poner en su lugar a este igualado que llegó a la presidencia a creer que puede codiar con la élite y la oligarquía en Colombia y a creer que puede venir a parar por encima de todo el mundo, no señor. A este igualado hay que ponerlo en su lugar y hay que mandarle a meter esas reformas culo arriba, porque aquí la gente pobre no tiene derecho a nada más que sea mendigarle a las derechas las migajas que ellos le quieran tirar. Y entonces empezamos con la supuesta vagancia de Petro. ¿Por qué Petro trina tanto? ¿Por qué supuestamente Gustavo Petro no trabaja? ¿Qué es lo que hace que el presidente todo el tiempo esté en Twitter? Y antes de decirles a ustedes esto, también toca mencionar acá que cuando Petro no tuitea, salen estos mismos periodistas, la oposición y las bodegas uribistas acá en Colombia,
Colombia a decir que Petro está enrumbado, que Petro está borracho, que quién sabe cuánto trago tomó y que por eso nos ha levantado, que el señor Gustavo Petro lo que le gusta es estar tomando trago y en juerga y en fiesta y que por eso no aparece en Twitter a informar de su trabajo, pero cuando aparece en Twitter entonces Petro no trabaja. Mejor dicho, estos berracos ganan por cara y ganan por sello. Y entonces la actividad constante que tiene que tener el presidente de la República en sus redes sociales se debe al ataque mediático nunca antes visto en la historia política de este país a un presidente. Todos los días madrugamos a ver las mentiras de Vicky Dávila, las mentiras de Luis Carlos Vélez, las mentiras de Néstor Morales, las mentiras de Andrea Nieto, las mentiras de Salud Hernández, las mentiras de Caracol, las mentiras de RCN, las mentiras de la FM y las mentiras de todos los medios de comunicación privados que tienen un brazo económico ni el porque son los medios de los Ardila Lule, de los Gilinski, del señor Sarmiento Angulo. Mejor dicho, el señor Gustavo Petro se tiene que estar defendiendo constantemente y lo único que puede hacer es utilizar sus redes sociales, porque como en este gobierno no hay nóminas paralelas, porque como en este gobierno no se está financiando la mediocridad de estos periodistas, pues tenga sable todo el día. Y aprovecho para mandarle un saludo y un aplauso a la gente de la Luciérnaga que hace un esfuerzo el tremendo por hacer el ridículo todos los días, creyendo que hacen una oposición a punta de sátira y a punta de ironía, cuando todos sabemos que son un poco de mediocres que están vendidos al poder hegemónico acá en Colombia y que buscan cualquier excusa dizque para hacer oposición. Gente que toda la vida le ha lamido los pies al poder, gente que toda la vida ha enaltecido gobiernos neoliberales y empobrecedores, hoy se las dan de periodistas salvadores de la patria que luchan contra la corrupción y contra una posible dictadura del señor Gustavo Petro. Dictadura que no va a poder ser de ninguna forma porque Petro primero no cuenta con mayorías en las bancadas del Congreso de la República. Petro no cuenta con el brazo armado militar en Colombia. Petro no cuenta con el apoyo de las oligarquías en este país. Petro no tiene plata para financiar un golpe de estado, una revolución, y además de todo, Gustavo Petro tampoco cuenta con el apoyo de las guerrillas y de las disidencias en Colombia. Mejor dicho, la única forma de que Gustavo Petro haga una dictadura en este país es que se convierta en Super Saiyajin y cuente con los poderes otorgados por Akira Toriyama o quién sabe por quién, y haga una genkidama, y con esa genkidama de alguna forma misteriosa y mágica logra hacer un golpe de estado en Colombia. Además de todo, un golpe de estado que no se va a poder dar porque si aquí en Colombia no le marchan a los dueños del país, prácticamente que me lo van borrando y me lo van desapareciendo, porque por si algo se ha caracterizado la democracia colombiana es por acabar con todo lo que le huela a izquierdas y a progresismo. Si no, dígame, ¿dónde está el señor Pizarro? ¿Dónde está el señor Pardo Leal? ¿Dónde está el señor Cepeda, papá del señor Iván Cepeda? ¿Dónde está el partido político UP y dónde están los firmantes del acuerdo de paz en Colombia? Díganme ustedes, vayan y se dan un paseo por el Centro de Memoria Histórica en Colombia y se van a dar cuenta cómo es que ha funcionado la democracia más antigua del continente. Y entonces, si el señor Gustavo Petro no hace uso de sus redes sociales, prácticamente aquí los medios ya se lo hubieran devorado, ya hubieran acabado con él y ya la gente acá en Colombia hubiese salido en una decida a decir que había que sacar al presidente, porque lo que buscan claramente es que el señor no termine sus 4 años de gobierno, porque para eso ya están calentando la señora Cabal y el señor Vargas Lleras, gente de bien, caray, divinamente, que sí tiene que gobernar con abolengo, gente que ha empobrecido, pero a la que le luce ese empobrecimiento que le han generado al país. Pero es que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, no por los 2 años de gobierno de Gustavo Petro, sino por 200 años de gobiernos de derecha y de ultraderecha que han hecho lo que se les ha dado la gana en este país. Seguido de esto, ya están diciendo que a Gustavo Petro no lo quieren las juventudes.
Ay no, que Petro perdió las juventudes, como hace un mes decían. Ay no, Petro perdió las calles y sacó a las calles a una cantidad de gente que terminó. Y resulta que sacó a las calles a una cantidad de gente y los medios de comunicación hicieron como que no había sido cierto y empezaron a mirar para otro lado porque no reconocen la gestión popular de este gobierno. Y entonces, ¿quiénes fueron los jóvenes que le dijeron a Petro populista? Que porque Petro no escuchaba a las juventudes. Claramente, y hay que decirlo, activistas de derecha y del uribismo, gente que votó por Rodolfo Hernández, gente que le hizo campaña a María Fernanda Cabal y gente que, adivinen qué, se acomodan en el Centro Democrático esperando a ver si les dan un aval o les tiran alguna migaja, y en el Partido Verde, que es donde escampan todos los de derecha vergonzante en este país, que les da vergüenza ser de derecha. Aparte me vienen a decir a mí que el señor Gustavo Petro está quebrando al país, que Colombia nunca había vivido una crisis como esta. Y hay que decir que bajó la inflación, bajó el desempleo, bajó el dólar, subió la economía agraria y rural, que presenta un crecimiento del 5,5%, subió la construcción de retoma de la senda del crecimiento con 0,7%. Hay que decir que este país se está quebrando cuando Ecopetrol ha presentado sus mayores ingresos desde el gobierno del señor Iván Duque. Y entonces toca repetir lo que siempre dice la derecha acá en Colombia, que Petro está quebrando al país, cuando el gobierno de Gustavo Petro ha devuelto tierras, le ha garantizado los subsidios a las personas mayores de edad, a las madres cabezas de hogar, y además de todo, así les duela estos, porque hay que decirlo así, por fin llevó agua a La Guajira, cosa que no se habían hecho en 200 años de gobiernos de derecha. Así me vean mamerto y repitiendo lo mismo, porque en gobiernos pasados, en vez de llevar agua a La Guajira, lo que hacían era quitarle el agua a los guajiros. O si no, díganme qué pasó con el río Ranchería. Vaya y le preguntan a los gobiernos de Uribe por qué desviaron el cauce del río para favorecer a una multinacional, generando prácticamente la desnutrición y el hambre de la comunidad guayú allá en La Guajira. Eso sí no le hablan a ustedes los medios de comunicación. Pero también hay que decir que mientras me lo entretienen a usted con que Petro es vago, y hay que decir que la vagancia de Petro ha generado la mayor incautación histórica del producto favorito del narcotráfico en Colombia, ¿no? Toneladas y toneladas caen todos los días, pero esto sí no puede salir en los medios de comunicación. El gobierno de Petro, a través de la SAE, cogió los bienes de esta gente que se ha enriquecido a punta del negocio de la blanca y que le ha repartido esos bienes a políticos corruptos y se lo ha devuelto a los campesinos para que trabajen la tierra. Ese es el vago que le quieren vender a usted los medios de comunicación. Pero también al mismo tiempo hay que decir que mientras lo entretienen a ustedes con todo esto, pues quieren sacar a Petro de la presidencia por medio del CNE, o sea, por medio del magistrado Álvaro Prada. Y pregúntense ustedes exactamente desde hoy qué está pasando con el señor Prada y con el señor Álvaro Uribe Vélez. Pues que empezó el juicio de este par de berracos que prácticamente se van a ir directo a la cárcel. ¿Y qué tienen en común estos dos? Que uno es el creador del Centro Democrático y el otro era miembro del Centro Democrático, era senador del Centro Democrático. O sea, otro caramelo más para el álbum Panini de corrupción que tienen estos berracos, que al parecer no cogen la plata del erario, sino que la toman prestada. Ciro Ramírez, Pierre García, el señor Oscar Iván Zuluaga, Álvaro Prado, Álvaro Uribe Vélez y ahora el señor Miguel Uribe Turbay, porque queremos que el señor Miguel Uribe Turbay nos haga el favor y nos explique cuál era el negocio que él tenía con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos acá en Colombia y cuál fue el billete que presuntamente se embolsillaron de las casas que tenían que hacer en Providencia. Mejor dicho, para devolver el caseto y para que ustedes me entiendan muy bien, en Providencia pasó un huracán, hubo un desastre y los habitantes del lugar se quedaron sin casa y Duque dijo que en 100 días les construía la casa. Y resulta que las casas prácticamente las cobraron al doble y al triple, se embolsillaron esa plata y el señor Miguel Uribe Turbay, al parecer presuntamente
está detrás de todo esto. El mismo Miguel Uribe Turbay, que estuvo en el escándalo de la plata que se perdió en plena pandemia y por la cual no respondió, y el mismo señor Miguel Uribe Turbay, que tuvo como abuelo al señor Turbay, presidente de la República de Colombia, que apareció en unos archivos desclasificados de la CIA como un cooperador, o sea, como un alcahueta presuntamente del narcotráfico en Colombia, y a quien se le debe que los narcos hayan crecido aquí en este país y que hayan convertido a Colombia en un narcoestado. A ver, les explicamos bien qué fue lo que pasó con Miguel Uribe Turbay, qué es lo que está pasando con Ciro Ramírez y por qué la justicia no ha ido directamente por Pierre García a Francia. ¿Por qué el señor Iván Duque no responde por estos actos, sabiendo que Iván Duque fue el quien nombró al señor Pierre García en el DPS, sabiendo que el señor Iván Duque es amigo personal de Ciro Ramírez y sabiendo que el señor Iván Duque conserva una estrecha amistad íntima con el señor Miguel Uribe Turbay, que los tres tienen en común que cada uno tiene familias vinculadas en temas de corrupción? Ya le dijimos lo del abuelo de Miguel Uribe Turbay, pero hay que decir que el papá de Ciro Ramírez también estuvo imputado por cargos de corrupción y que el papá de Pierre García también estuvo imputado por cargos de corrupción presuntamente. Aquí les vamos a dejar en la pantalla explicadito lo que está pasando con don Miguel Uribe Turbay, porque no me puedo extender, es largo, pero al final de cuentas está hablando de una plata que se perdió y nuevamente el uribismo vinculado de lleno en corrupción, mientras le gritan al país que van a salvarlo de la corrupción de este gobierno, que admite que tiene corrupción, pero que por lo menos tiene un presidente que sale a denunciar a los funcionarios públicos y pide que la justicia se haga cargo de ellos. Vean esto. Parece que la pieza que faltaba del rompecabezas de las casas de Providencia resultó ser la foto del contrato de Miguel Uribe Turbay en la UNGRD que subió el presidente Gustavo Petro. Aquí les explico. Ojo, Andrés Idárragaf era CGR Colombia. Este es el doc de recomendación donde la UNGRD, Findeter y Fiduagraria recomiendan la contratación directa del Consorcio Providencia para la construcción de las casas en las islas. Ojo a la fecha, 10 de febrero de 2021. Como se puede ver, el consorcio es representado por Camilo Baracaldo, un viejo amigo de Miguel Uribe Turbay, quien, como habíamos dicho, fue asesor de despacho de Turbay cuando fue secretario de gobierno de Peñalosa en 2015. No obstante, la foto del contrato publicado hace pocas horas por el presidente Gustavo Petro advierte que Miguel Uribe Turbay fue contratado 2 meses antes de que la UNGRD escogiese al Consorcio Providencia de Baracaldo. Ojo a la fecha, del 1 de DIC de 2020 al 1 de enero de 2021. ¿Y cómo llegó Miguel Uribe Turbay a esta historia? Según la historia contractual, la fecha en que se declara la situación de desastre por Duque es el 18 de noviembre de 2020, es decir, 12 días antes de la llegada de Miguel Uribe Turbay a la UNGRD, 1/12/2020. Y he aquí el asunto. Fue exactamente un día antes de terminar su contrato, Miguel Uribe Turbay, en la UNGRD, cuando se firmó el convenio interadministrativo entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, mediante la fiduprevisora con Minvivienda, es decir, 30 de diciembre 2020. Señores, CIRGR, Colombia, PGN-COEL, Andrés Idárraga, Fiscalia Col. La ciudadanía exige saber cuál fue la función de Miguel Uribe Turbay durante su mes de estadía en la UNGRD, tiempo en que se configuró el convenio de las Casas Providencia, que se quedó en manos de Baracaldo, amigo de Turbay. Postdata. El exdirector de la UNGRD, Eduardo González, debe explicar por qué contrató a Miguel Uribe Turbay solo durante un mes. Este señor
Además, está imputado en cargos de responsabilidad fiscal por otros 2 rotos de corrupción en la UNGRD. Mejor dicho, hay que decir que aquí los banqueros ponen el pan y los medios de comunicación ponen el circo, y la gente que no puede informarse bien pues se traga todo este cuento, mientras Vicky Dávila utiliza la plataforma de Revista Semana para salir a hacer campaña presidencial y decirle a los colombianos cómo va a gobernar ella, en una falta de respeto claramente al periodismo de este país. Si la señora Vicky Dávila quiere hacer campaña presidencial, pues que no utilice a Revista Semana, que vaya y la haga ya sola, que para eso tiene la financiación de los Gilinski y la financiación de los poderosos acá en Colombia. Así que la próxima vez que le digan que Gustavo Petro es un vago que no quiere trabajar porque la pasa en Twitter, dense cuenta que este es el primer gobierno de izquierda en Colombia y que claramente la maquinaria de la derecha, que siempre ha funcionado muy bien en este país, está haciendo lo posible para gestar el golpe de Estado en Colombia. Mientras tanto, siguen haciendo de todo para mantener el golpe blando en este país. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal, darle like y compartir. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, a todos los que colaboran para que este noticiero se haga posible.